ya pasaron casi 6 años desde que lanzamos nuestro curso completamente gratuito de programación de PLCs de Siemens. Viendo que hubo mucha acogida este año, hemos decidido renovar todo el curso. Obviamente, esta vez con mucha más experiencia y más conocimiento del tema. Así que si eres nuevo, no te pierdas ninguno de nuestros videos que iremos publicando posteriormente. El objetivo de este curso es que aprendas a programar paso a paso los dispositivos de PLC Siemens de manera gratuita. Para ello ya tenemos todo preparado. Así que como el primer punto veremos la introducción y partes del PLC. Segundo punto veremos el reconocimiento de las partes físicas del PLC. Es decir, vamos a ver en la parte física cómo se conectan las entradas y las salidas a un PLC. Seguidamente, como tercer punto, veremos el reconocimiento general del entorno de programación de TIA Portal. Obviamente veremos las herramientas y las opciones que trae este software. Luego veremos los tipos de datos. Con los tipos de datos me refiero a que veremos la resolución de tipo entero, la resolución de tipo booleano, la resolución de tipo flotante, etcétera, etcétera. Seguidamente veremos los operadores lógicos con bits, pues no son nada más ni nada menos unos y ceros. Seguidamente veremos los temporizadores. Realmente este es mi tema favorito, me encanta muchísimo hablar de los temporizadores. Existen varios tipos. El primero es temporizador por impulso, es decir, cuando pulsas o cuando le mandas una señal alta, empieza a contar el tiempo. Luego tenemos el temporizador al encendido, como también conocido como TON. Seguidamente tendremos el TOF, que vendría a ser temporizador al apagado o el tiempo al apagado. Y finalmente tendremos el TON-R, es decir, tendremos un temporizador de encendido, pero con la opción de resetear. Luego, como punto número 7, tendremos las bobinas con las funciones anteriormente mencionadas. Aunque no lo crean, hay bobinas que tienen esas mismas funciones de temporizadores. Seguidamente tendremos los contadores. Otro punto que me encanta hablar muchísimo son los contadores. Vamos a tener un contador de tipo ascendente, es decir, nos va a permitir contar o incrementar el conteo de manera ascendente en positivo. Y luego tendremos el CTD. El CTD vendría a ser un contador descendente, en inglés down, ¿cierto? Y luego algo muy interesante, vamos a tener el CTUD, que en un solo bloque nos permite contar de manera ascendente y también de manera descendente. Seguidamente tendremos los comparadores. Bueno, como ya conocemos desde la primaria, los comparadores de igual igual, mayor, menor que, menor que, etcétera, etcétera. Luego veremos las funciones matemáticas. En las funciones matemáticas pues estamos hablando de la suma, la resta, la multiplicación, la división, raíz cuadrada, coseno, etcétera, etcétera. Luego veremos la transferencia, pues básicamente son transferencia de datos y también hay un bloque o una herramienta que nos permite convertir un tipo de datos a otro tipo de datos. Por ejemplo, quiero convertir un dato entero a un dato de coma flotante. También se puede hacer con esta conversión. Y luego veremos el control de programa. En el control de programa vamos a ver la función while, la función if, etcétera, etcétera. Seguidamente veremos los operadores lógicos. Luego veremos el desplazamiento y rotación. Y finalmente veremos el bloque de datos, que dentro de ella está el función, bloque de función y bloque de datos, valga la redundancia. Entonces no les aburro más, vayamos con el primer tema, que vendría a ser introducción y partes del PLC. En principio, ¿qué significa PLC? PLC viene prácticamente de las siglas que vendría a ser controlador lógico programable. ¿Por qué controlador? Porque pues controla un determinado proceso a nivel industrial. Lógico, ¿por qué? Porque vamos a utilizar las compuertas lógicas, por decirlo así, que vendría a ser el AND, el OR, el NOT, etcétera, etcétera. Vamos a usar ese tipo de lógica en la parte de programación. Ahora, programable, ¿por qué? Porque pues este PLC podemos programar una y mil veces de acuerdo a lo que nosotros queremos. En el mercado existen varios tipos de PLCs de distintos fabricantes o distintas marcas. En principio tenemos los PLCs de Siemens, que es el que tengo, que es con el que yo cuento y con el que vamos a hacer los ejemplos y los ejercicios. Y seguidamente tenemos los PLCs de Allen Bradley.
luego vamos a tener el PLC de ABB, del PLC de Mitsubishi, pero pues los más conocidos son el PLC de Siemens y el PLC de Allen-Bradley. En cuanto al PLC Allen-Bradley, no tiene mucha comunidad que digamos, a diferencia del PLC Siemens, o sea, tiene bastante comunidad. Se podría decir en el tema de los PLCs hay más comunidad, así como en el tema de Arduino, ¿no? Hay muchísima comunidad a comparación de los PIC, ¿cierto? Pero en este caso de los PLCs hay muchísima comunidad en los PLCs de Siemens. Entonces puedes encontrar muchos videos de cómo realizar una determinada acción con este PLC. Bueno, luego vamos a tener los modelos del PLC. Vamos a hablar exactamente de los PLCs de Siemens, ¿sí? En principio tenemos el PLC Logo, ¿sí? Luego vamos a tener el PLC S7 1200. Seguidamente tendremos el PLC S7 300 y finalmente tenemos como tope de gama S7 1500. Ahora, el uso de estos dispositivos PLCs va a depender de la aplicación o del proceso que quieras implementar estos autómatas. Obviamente, si de repente quieres controlar una pequeña faja transportadora, pues más que suficiente usar un PLC Logo. Obviamente el costo es bastante barato. Ahora, si tu proyecto más o menos es algo regular, puedes usar el S7 1200. ¿Por qué? Por el costo y beneficio. No es tan caro que digamos y pues vas a tener muchos beneficios. El S7 1200 vendría a ser como el intermedio de todas las gamas de los PLCs de Siemens. Luego tenemos el S7 300 y como tope de gama tenemos el S7 1500. Obviamente el 1500 es una barbaridad, una locura. Bueno, vamos a entender mejor un PLC. Va con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una persona que, bueno, está andando en la playa y de pronto pisa un erizo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo humano cuando nosotros pisamos un erizo? Primero, el sistema nervioso capta, manda las señales pertinentes de que ha pisado un erizo en la planta del pie. Primero, no es que el sistema nervioso toma las decisiones de repente para hacer una determinada acción, en este caso sacar inmediatamente el erizo, no. Primero lo que hace es enviar esta información de dolor o de detección de que está pisando un erizo al cerebro. Y el cerebro pues recién procesa la información y manda a sacar, en este caso, a actuar a los músculos o a los tendones para que pueda levantar el pie y seguidamente hacer uso de la mano y quitar el erizo. Así que el PLC prácticamente vendría siendo el cerebro, ¿cierto? El cerebro y las entradas, en este caso los sensores o los finales de carrera o los pulsadores, vendría a ser el sistema nervioso. Y los actuadores vendrían a ser los músculos o en este caso los tendones, ¿cierto? Es algo sencillo en realidad de entender un PLC. Obviamente el PLC es el cerebro que recibe las señales de las entradas y de acuerdo a esas señales pues realiza una determinada acción en las salidas. Así de simple, señores. Y luego vamos a tener la aplicación real. ¿Dónde se aplica? Obviamente en las industrias, ¿no? El PLC se utiliza en las industrias. En este caso, pues vemos un proceso de llenado de, refresco o gaseosa, ¿no? Y bueno, seguidamente tenemos acá los brazos robóticos que están controlados por PLC. Ahora, mencionarles que los brazos robóticos, claro, evidentemente lo puedes controlar con un PLC, pero mayormente tienen sus propias placas hechos ya dentro del robot. Así que, bueno, hay distintos tipos de PLC, como les había mencionado. No necesariamente tiene que estar en una carcasa, sino puede estar simplemente una tarjeta dentro de ese robot, ¿va? Y bueno, seguidamente vamos a ver las partes y la arquitectura de los PLCs. Es muy importante entender esto. Primero, está formado por la fuente de alimentación. Bueno, la fuente de alimentación, obviamente al otro lado vamos a tener una batería pequeña. Bueno, aunque ya los últimos PLCs tienen un supercapacitor que cumple esa función de una batería o una pila. No sé si alguna vez han desarmado una computadora y han visto una pila. Esa pila es para que pueda almacenar la hora y la fecha, ¿cierto? Para que no se desconfigure cuando se apague la computadora. Y bueno, de la misma manera, aquí en los PLCs también tiene su batería o el supercapacitor que almacena los datos importantes, más que todo de la fecha y la hora, ¿va? Luego vamos a tener el interfaz de las entradas. Bueno, en esta interfaz de las entradas prácticamente estarían los optoacopladores, los amplificadores operacionales, estarían los conversores analógicos digitales,
etcétera, etcétera. Y luego vamos a tener propiamente el CPU, bueno, que vamos a abordar más adelante a profundidad. El CPU es prácticamente el que gobierna, ¿no?, las entradas, las salidas, los datos, etcétera, etcétera. Y seguidamente tendremos el interfaz de las salidas y finalmente tendremos el interfaz de programación. Para que pueda funcionar un PLC, así como nosotros, para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades diarias, necesitamos alimentarnos. Obviamente los PLCs también necesitan alimentarse, pero en este caso va a haber distintos tipos de alimentación de un PLC. En principio vamos a tener una alimentación de 24 voltios y también existen PLCs que se alimentan desde 100 a 240 voltios. Eso ya va a depender de cada programador qué tipo de alimentación necesita. Casi todos los PLCs tienen una salida de 24 voltios. Recordarles que en las industrias pues normalmente se trabaja con 24 voltios y la salida va a tener una corriente, obviamente esa corriente alterna entre 1 a 2 amperios, suficiente para que pueda alimentar a unos sensores, ¿sí? Pero normalmente estos sensores se conectan a otra fuente externa. Esto más o menos la fuente que trae es para poder simular alguna entrada, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la frecuencia de operación. Básicamente esta frecuencia de operación vendría a ser de las entradas, ¿no? Trabaja entre 50 a 60 Hz. Luego vamos a tener las protecciones de sobrecorrientes y sobrevoltajes. Ahora veamos el punto número 2, que vendrían a ser los bloques de entradas. Vamos a tener los interruptores y los pulsadores, ¿sí? Luego tendremos los sensores y todos estos dispositivos van a las entradas del PLC. Ahí podemos observar, seguidamente tenemos el CPU. Como punto número 3 tenemos el CPU. Entonces, lo que va a hacer el CPU es leer las entradas y esas entradas lo va a procesar y de acuerdo a esas entradas va a hacer una determinada acción. Es decir, puede mandar a encender un bombillo, puede mandar a encender un contactor, no sé, puede mandar señales a un variador de velocidad, etcétera, etcétera. Y seguidamente tendremos los bloques de salida. ¿Qué vienen a ser los bloques de salida? Los bloques de salida prácticamente son los actuadores, ¿no? En este caso puede ser un bombillo, puede ser un relé de estado sólido, puede ser un contactor, puede ser una electroválvula, etcétera, etcétera. Y como punto número 5 tenemos el interfaz de programación. Obviamente esta interfaz nos permite la comunicación para que nosotros podemos programar desde la computadora al dispositivo PLC. En este caso pues se programa a través de un cable Ethernet. Es recontra sencillo, conectas a tu computadora y al PLC el cable Ethernet y la alimentación obviamente al PLC y con eso pues ya estarías programando el PLC. Ahora tenemos la memoria. En esta parte nos vamos a detener y vamos a profundizar un poco. Y como primer punto vamos a tener la memoria de programación. Como su nombre lo dice, en esta parte contiene la programación que nosotros hicimos, ¿sí?, en el programa de TIA Portal. Y luego vamos a tener el CPU. El CPU es prácticamente el que administra o el que gobierna las entradas, las salidas, las memorias, etcétera, etcétera. Y seguidamente tendremos las memorias de datos. Aquí nos vamos a detener. Existen dos tipos de memoria de datos, que vendría a ser la memoria EPROM y la memoria RAM, ¿sí? En la memoria EPROM se va a almacenar datos muy importantes. ¿Para qué? Para que cuando se apague el dispositivo, pues siga almacenando el último dato. Por ejemplo, de repente tenemos un conteo de botellas y se ha quedado en 95 y justo cuando está contando el 95 se apaga el dispositivo y cuando vuelve a encender va a seguir contando desde 95. Es porque se ha guardado en ese sector de la memoria EPROM. Ahora, ¿qué viene a ser la memoria RAM? La memoria RAM contiene los datos temporales, es decir, solo está presente cuando el CPU está encendido. Por ejemplo, no sé, vayamos al primer ejemplo de los contadores. ¿Qué pasa si está guardado o está almacenado en la memoria RAM el conteo de las botellas que hace rato habíamos mencionado? Prácticamente se ha quedado en 95, se apaga y cuando se vuelve a encender, pues el conteo va a empezar de 0, cosa que no ha pasado eso, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre estas dos memorias. Bien, aclarando el tema de las memorias, vamos a pasar al siguiente que vendría a ser
las entradas. Tenemos el interfaz de las entradas, prácticamente serían como las borneras de las entradas, y luego tenemos las imágenes de las entradas. Ahora, pues, ¿cuál es la diferencia entre la interfaz de entradas y las memorias de entradas? Pues en las memorias de entrada se encuentran los conversores, en este caso analógicos digitales. Pasa de que el CPU no puede procesar señales analógicas. Estas señales, por ejemplo, no sé, de un sensor analógico, tiene que convertir necesariamente a digital. Entonces, en la etapa de la imagen de las entradas es donde se encarga de digitalizar. Cabe mencionar que el CPU solo maneja señales digitales de ceros y 1. Entonces, es en este sector donde prácticamente se clasifican o se convierte estas señales. Ahora, también, por decirlo así, en esta etapa estarían la reducción de voltaje, por ejemplo. Si bien es cierto, entra 24 voltios en las entradas digitales del PLC, ¿cierto? Pero pues el CPU no exactamente lee los 24 voltios, sino tiene que haber una especie de reducción de voltaje. En este caso es con unos simples optoacopladores o amplificadores operacionales. Y eso más o menos lo convierte a 3 voltios, 3.3 voltios que trabaja el CPU. Y pues obviamente todos estos datos, estas señales pasa al CPU, para que el CPU lo mande a almacenar a la memoria EEPROM o a la memoria RAM según el programa que nosotros hemos realizado. Y seguidamente vamos a tener la imagen de salida. En la imagen de salida de la misma manera, o sea, el CPU se va a encargar de enviar señales digitales, más no analógicas, ¿no? Más no analógicas. Entonces, cuando queremos salidas analógicas, lo que va a hacer es convertir de digital a analógico. Pues prácticamente ese sería el interfaz de las salidas. Bueno, chicos, creo que hemos entendido perfectamente la parte de la memoria. Ahora vamos con los módulos especiales. Para eso les tengo un pequeño ejemplo que vendría a ser el funcionamiento de esta faja transportadora, donde acciona un motor. Obviamente no vamos a conectar directo un PLC a un motor, no, necesita de otros módulos o de otros dispositivos para que pueda accionar un motor, ¿sí? Porque esto no tiene la suficiente potencia, o sea, esto solo manda unas señales y pues esas señales tienen que ser recibido por otros actuadores de potencia. Así que vamos a ver un pequeño diagrama cómo sería más o menos para controlar este motor. Es algo simple. Bueno, vamos a necesitar un touch y luego obviamente un PLC, pero creo que para este pequeño proyectito pues necesitaríamos un simple logo, ¿cierto? Y luego vamos a tener un variador de velocidad. ¿Para qué? Para que pueda variar la velocidad e invertir el giro del motor. Obviamente luego necesitamos un motor que viene a ser el accionador de esta faja. Y ahora, si yo quiero controlar en un lazo cerrado, pues necesitaría un encoder o una señal que va a las entradas del PLC. Cabe mencionar que para esto pues no necesitamos un touch. Bueno, para este ejemplo en realidad no necesitaríamos. Bueno, aquí tenemos una pregunta y nos dice, ¿cómo podemos comunicarnos con el robot para que haga una tarea? Bueno, en principio necesitamos a un programador, pues este programador puede ser un mecatrónico, un eléctrico o un electrónico que está programando en el entorno de TIA Portal. Y pues luego, obviamente, este programa lo tiene que subir a un autómata, en este caso pues sería el PLC S7-1200. Obviamente para que mueva los motores se necesita unos drivers especiales de los servomotores. Ahora vamos a ver la programación de un PLC. Bueno, existen tres tipos de lenguajes para programar específicamente los PLCs de Siemens. El primero y el más antiguo vendría a ser el diagrama de escalera. Este diagrama de escalera o ladder es usado en la mayoría de proyectos. ¿Por qué? Porque lo puede programar cualquier persona sin tener tanta noción de programación, ya que se asemeja muchísimo a los esquemáticos eléctricos, donde los pulsadores vendrían a ser estos contactos normalmente abiertos y las bobinas vendría a ser este símbolo. Es súper sencillo de programar y pues obviamente es el lenguaje más usado actualmente. Seguidamente tenemos el diagrama de funciones. En este caso es un diagrama de bloques que prácticamente se representa con un bloque, por ejemplo, las entradas, las salidas. Este es un poquito más como un diagrama general, algo más resumido que el diagrama de escalera. Y finalmente vamos a tener la lista de instrucciones. Esta lista de instrucciones prácticamente está desarrollado en el lenguaje SSL, que es un lenguaje creo que propio, si no me equivoco, de Siemens,
donde se programa con códigos. Obviamente tienes que tener bastante conocimiento, ¿no?, de cómo se programa con códigos. Bueno, ya entrando casi a programar un PLC, tenemos que entender algunos conceptos. En este ejemplo tenemos un tínaco o un tanque de agua con dos llaves, ¿cierto? Entonces, si encendemos la primera llave, es decir, si abrimos la primera llave, pues aquí en la pileta o en la manguera de la salida no va a salir nada de agua. ¿Por qué? Porque esta llave todavía permanece cerrada. Ahora, ¿qué pasa si cerramos esto y abrimos esta llave? Pues tampoco nos va a salir agua. ¿Por qué? Porque tenemos esta cerrado y obviamente por más que este esté abierto no va a salir el agua, ¿sí? Bueno, esta imagen sería la representación eléctrica. Tenemos una batería, ¿sí?, donde positivo está yendo directo, aunque tendría que ir negativo directo, pero bueno, este es un simple ejemplo. Así que por este lado, para que pueda encender, necesitamos cerrar el circuito. Entonces el switch A está abierto, el switch B está abierto, por lo tanto no se enciende. Ahora tenemos el otro caso de que el switch A está cerrado y el switch B está abierto, tampoco se va a encender, ¿no? Tenemos ahora otro caso, donde el switch A está abierto y el switch B está cerrado y el bombillo, nada, no se enciende. ¿Qué pasa, bombillo? ¿Por qué no te enciendes? Y finalmente tenemos el circuito que está completamente cerrado, donde el switch A y el switch B están cerrados y por ende pues se activa o se enciende la lámpara. Entonces esto como que ya se nos va haciendo familiar al primer ciclo donde llevamos circuitos digitales, ¿cierto? Bueno, les tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se conectaron los elementos? A ver, aquí me dice, los elementos se conectaron en serie. Bien, entonces tienes 20 en tu nota. Sí, tenemos otro ejemplo donde también tenemos un tínaco o un tanque de agua con dos llaves, en este caso llaves simultáneos, ¿sí? Si nosotros encendemos la primera llave, que es esta, pues el agua por aquí va a salir, ¿es cierto? Ahora, si cerramos esta llave y abrimos esta llave, pues también va a salir el agua. Ahora, si los dos abrimos, también va a salir el agua, ¿cierto? Ah, ya. Esto nos hace acordar a una compuerta lógica. No voy a decir, pero ustedes ya se lo imaginan. Entonces esto sería la representación eléctrica. Tenemos una fuente y esta fuente, el positivo está conectado directo al bombillo y por acá viene, se dice 0 voltios en realidad, viene, digamos, negativo, ¿sí? Y pues el switch B está cerrado y está activo la bombilla. ¿Qué pasa si nosotros activamos, por decirlo así, bueno, el switch A? Va a encender con más potencia, ¿cierto? No es cierto, no va a encender con más potencia, va a encender con la misma intensidad, ¿sí? Porque la corriente sigue siendo la misma. Solo que, pues, en estos casos, de repente tenemos el switch A cerrado y el switch B abierto, pues se va a encender también. Entonces basta que uno de ellos esté cerrado para que se encienda el bombillo, así de simple. Entonces esto nos hace acordar a una compuerta lógica. Seguramente más adelante vamos a ver, ¿sí? Les tengo una pregunta, ¿cómo se conectaron los elementos? O sea, ¿cómo se conectaron los switch y la salida? Pues se conectaron en paralelo, sí. Saber estos datos son muy pero muy importantes porque se va a usar en la programación en TIA Portal, sí. Es muy común y muy usual usar estos tipos de funciones. Bueno, vamos a entrar a la operación lógica AND. Sí, efectivamente lo que hemos visto en el primer ejemplo, ¿sí? Como bien conocemos la tabla de la salida y de entrada de la operación lógica o la compuerta lógica AND. La salida de estas compuertas prácticamente es la multiplicación de las entradas. Es decir, en el primer caso, ¿no? A por B. 0 por 0, pues en la salida vamos a tener 0, ¿cierto? Más o menos se toma una referencia de esa manera, se multiplica cuando la compuerta viene a ser AND. Ahora, 0 por 1, pues vamos a tener 0, porque cualquier número multiplicado por 0, pues es 0, ¿cierto? Ahora, el tercer caso, 1 por 0, pues vamos a tener 0. Solo en el caso de que los dos sean un 1 lógico o los dos estén cerrados, vamos a tener un 1 lógico en la salida. Solo en ese caso. Bueno, el entorno de programación de TIA Portal más o menos tiene esta imagen, esta figura. Así que pues ya nos vamos familiarizando. Tenemos la primera entrada que vendría a ser I1, I2 y Q1. El Q1 viene a ser la salida. Estas son las entradas y estas son las salidas. Entonces, primer caso. Tenemos hasta aquí la corriente que llega, pero pues de ahí no pasa porque está abierto este contacto,
¿sí? Entonces sería este caso. El I1 abierto, I2 abierto, pues como resultado vamos a tener 0 lógico, ¿cierto? No se va a encender esta salida. Igual manera, tenemos solo el I2 cerrado. Tenemos el I2 cerrado, tampoco se va a encender. Ahora tenemos el I1 cerrado, pues hasta aquí va a haber corriente, pero de aquí no va a pasar porque el contacto sigue abierto, que vendría a ser este caso. Y finalmente tenemos el último caso donde se va a encender o se va a cumplir la condición para que la salida sea un lógico, que los dos estén o las dos entradas estén completamente cerradas para ver un lógico en la salida, y es este último caso. Ahora vamos a ver ejemplos de la operación OR. Bueno, tenemos la pequeña tablita, como sabemos, del primer ciclo de la universidad o del instituto. Pues las compuertas OR se toma como una suma de las entradas para el resultado de las salidas. 0 más 0, obviamente voy a tener 0. Ahora, 0 más 1, voy a tener un 1, ¿cierto? En el tercer caso, 1 más 0, voy a tener 1, ¿cierto? Bueno, en este caso 1 más 1 sería 2, pero pues estamos hablando de las compuertas lógicas, así que 1 y 1, ¿no? Sería 1 también. Y pues más o menos se representa de esta manera OR. OR se representa en paralelo, ¿sí? OR se representa en paralelo y AND se representa en serie. Muy bien, ahora pasamos a la operación lógica NOT. Bueno, es súper sencillo, ¿no? NOT es la negación, así como te niega tu ex o tu enamorada. Bueno, en este ejemplo tenemos que la entrada I1 tiene un contacto abierto. Como tiene un contacto abierto, quiere decir que no hay un 1 lógico en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el NOT? Lo va a negar. ¿Y cómo lo niega? Pues vamos a tener como resultado un 1 lógico en la salida. Así de simple, ¿no? Niega el estado anterior de las entradas y cuyo resultado tendremos el contrario de la señal de las entradas. Muy bien, ahora vamos a tener el primer ejercicio, donde nos dice cómo sería el programa en ladder, el apagado y encendido de este motor. Obviamente vamos a tener aquí unos pulsadores, ¿no es cierto? De start el verde y de stop el rojo. Entonces este sería el diagrama para dejar encendido este motor. El motor representa la bobina y este contacto de parada, que es el normalmente cerrado, representa el pulsador de emergencia o de paro, que es normalmente cerrado. Y luego tenemos la marcha, que vendría a ser este pulsador. Entonces es más o menos el funcionamiento de un contactor, ¿no? Que tiene auxiliares en la parte superior, que cuando activas la bobina, con el auxiliar pues hace un retorno o un enclavamiento y pues se queda constantemente encendido ese contactor. Bueno, también tenemos otro ejercicio que hace lo mismo, pero con distinta función en el entorno de ladder. Bueno chicos, no les aburro más. Esto sería todo en cuanto a la introducción y las partes del PLC. No se pierdan el próximo video, donde veremos las partes físicas del PLC y estaremos aprendiendo cómo conectar las entradas y las salidas a un PLC. Así que señores, para que no se pierdan ninguno de los videos, les pido que se suscriban y que le den manito arriba al video. Yo con eso estoy contento. Bueno, si quieren más reforzamiento, en mi página web estará escrito todo lo que hemos hablado anteriormente. Así que lo vas a encontrar en la descripción del video. No se olviden chicos, nos vemos en la próxima clase, donde vamos a reconocer las partes físicas del PLC.